En este video vamos a retomar el ejemplo número 4 que comenzamos en el video anterior para implementar en él mecanismos de ordenamiento en nuestra colección y también para aprender cómo y para qué se deben implementar las interfaces comparator y comparable. Ahora, ¿qué pasa si queremos ordenar nuestra lista? Bueno, en el ejemplo anterior habíamos visto que usando el método sort de la clase collections podíamos ordenar cualquier colección. Así que eso es lo que vamos a probar en esta clase. Lo primero, vamos a crear un import para poder usar la clase collection. Después, vamos a invocar de la clase collections el método sort que recibe como parámetro el nombre de una colección. De esa manera esperaríamos que nuestra colección de clientes estuviera ordenada. Sin embargo, cuando compilamos recibimos un error y este error que, bueno, pues es un error bastante amplio, bastante grande. No hay que espantarse por este error. Los errores hay que interpretarlos, hay que leerlos porque nos dice claramente qué es lo que está funcionando. Bien, vamos a pensar lo siguiente. Ahí vamos a encontrar la razón de este error. En el ejemplo anterior, habíamos creado una colección que guardaba en su interior strings, palabras que se referían a los nombres de los colores. Cuando nosotros llamamos al método sort, cada uno de esos objetos contenía un solo dato y ese dato era de tipo string. Eso significa que el método sort busca en el tipo de objeto que está almacenando un método que se llama compareTo. Ese método compareTo lo que hace es que implementa un código para poder comparar dos datos y decidir en ese momento si un dato debería de ir antes o después, dependiendo el orden en el que se quieran precisamente ordenar los datos, que puede ser ascendente o descendente. En este caso, si nosotros examinamos la estructura de nuestra clase cliente, nos vamos a dar cuenta que tiene 3 atributos, no tiene solo uno. Estos atributos son de tipo entero y de tipo string. Cuando nosotros decimos hay que ordenar esta colección que tiene objetos de tipo cliente, el error que nos genera es porque la clase cliente no tiene una forma de comparar elementos de su tipo. En alguna parte del error podemos ver precisamente que dice que debería de implementar o de tener la interfaz comparable. ¿Qué se refiere esto? Bueno, vamos a ver que en la documentación existe una interfaz que se llama comparable, que está, por cierto, en el paquete Java Lang, no en el paquete Java Util, y lo que nos dice la documentación básicamente es que esta interfaz sirve para que cualquier clase que nosotros vayamos a inventar cuente con una forma de comparar los datos entre ellos y luego entonces pueda ser ordenado. Si revisamos la estructura de esta interfaz, nos vamos a dar cuenta que tiene un solo método y ese método se llama compareTo. Este método va a recibir como parámetro un objeto. Ese objeto se va a ocupar para compararlo con el objeto actual. A través de este método, nosotros podemos hacer una comparación con el objeto actual y el objeto que estamos recibiendo como parámetro, y a partir de esa diferencia, este método tiene que regresar un número entero. Y según dice la documentación, estos valores pueden ser 0 si es que los dos objetos que estoy comparando tienen el mismo peso, es decir, ninguno es mayor o menor. Puede regresar un
número menor, un número negativo, un número menor a 0, eso significaría que el objeto actual con respecto al objeto que me están mandando como parámetro está en una posición menor, es decir, debería de ir más arriba en el orden. Y finalmente, si lo que regresa es un número mayor a 0, significa que el objeto con el que estamos comparando, el objeto que estamos recibiendo como parámetro, es de menor peso que el objeto actual. Nuestra clase cliente no implementa esta interfase y por tanto el método sort de la clase collections no puede ordenar. Lo que debemos hacer entonces es implementar esta interfaz directamente en nuestro código de la clase cliente. Vamos a la clase cliente y lo que vamos a hacer ahí es, primero, vamos a hacer un import de la interfaz que nosotros vamos a implementar. Después vamos a implementar esa interfaz. Si nosotros dejamos nuestro código así, la propia herramienta, el propio IDE, nos genera un error y nos dice, a ver, la interfaz comparable tiene un método que no se ha implementado en el programa. Entonces, pues lo que nos falta es implementar ese método y el método en cuestión precisamente es el método de compareTo. Este método, según la documentación, tiene un formato como este. Es un método que, vamos a poner aquí en return 0, es un método que recibe un objeto y que aquí adentro yo tendría que hacer el código para comparar el objeto que está llegando con el objeto actual, con el objeto que tiene este método. Y a partir de esa comparación regresar un valor entero que indique si un valor debe de ir antes o después, dependiendo del criterio que vayamos a definir aquí. Hagamos un paréntesis. En este caso, la clase cliente tiene 3 atributos. El primero es el número de cliente, que es un número que no debería repetirse. Tiene un nombre y tiene un email. En este caso, vamos a ocupar el número de cliente como el valor por el cual queremos ordenar los objetos de tipo cliente. Y para eso nos va a servir que el atributo sea de tipo integer y no de tipo int. ¿Cómo vamos a resolver esta comparación? Bueno, todas las clases string, integer, float, todas estas wrapper clases ya traen métodos en su interior y precisamente la clase integer tiene un método que permite comparar valores en este caso de tipo entero. ¿Cuál sería la sintaxis? Bueno, lo primero que vamos a hacer es modificar este método. ¿Por qué? Porque nuevamente el método en su forma original recibe un dato de tipo object, un atributo de tipo object y ya vimos que en ese formato genérico no nos sirve. Lo que nosotros tendríamos que recibir aquí debería de ser una instancia de tipo cliente. Sin embargo, cuando nosotros hacemos este cambio, la herramienta IDE nos marca un error y nos dice, a ver, el método compareTo que recibe objetos de tipo cliente no coincide con el método compareTo que necesita la interfaz. La interfaz dice que necesita un método compareTo con un object, no con un objeto de tipo cliente. Bueno, si recordamos en el caso de las colecciones, usamos los datos de tipo genérico para especificar el tipo de objeto que iba a manipular. En el caso de las interfaces, también es posible implementar este mecanismo de los genéricos para decirle si
quiero implementar el método compareTo, pero para manipular objetos de tipo cliente, de tipo producto, de tipo factura o del tipo que nosotros necesitemos. Y con esto evitamos hacer uso de objetos genéricos. Ahora, ya que tenemos un método que recibe precisamente un objeto de tipo cliente, vamos a ver cómo invocar a ese método que nos va a ayudar a comparar. El atributo numClient es de tipo entero, pero está dentro de un objeto de tipo integer. Ese objeto ya trae un método también que se llama compareTo, el cual si yo le proporciono un valor numérico entero, me va a decir si el valor de numClient es mayor o menor respecto al valor que le estoy proporcionando. Así que aquí adentro le tendría que dar un valor entero. ¿Qué valor le voy a proporcionar? Pues precisamente del parámetro cliente que me acaba de llegar. Voy a mandar llamar al método getNumClient, que como podemos ver me va a regresar el valor del número de cliente de ese objeto. Y entonces el método compareTo de la variable local numClient va a comparar el valor actual con el que llegó y él solito va a decidir qué valor entero va a regresar. Un 0 si son iguales, un negativo si es que el valor del numClient local es menor al que llegó o un número mayor en caso contrario. De esta manera estamos ya implementando en nuestra clase un mecanismo para que cualquier instancia de la clase cliente que nosotros vayamos a ocupar eventualmente se pueda ordenar. Vamos a colocar, como en los demás ejercicios, un comentario haciendo referencia a las clases que estamos manipulando. En este caso, bueno, pues necesitamos revisar el método sort de collection, que es ahí donde nos indica que todos los objetos que se quieran ordenar deben implementar la interfaz comparable. Tenemos el link para la clase comparable y también tenemos el link para la clase integer, en donde pues podemos comprobar que la clase integer tiene precisamente el método para comparar. Aquí está. Por eso es que usamos la clase integer en lugar del dato int. Vamos a compilar, comprobamos que no hay errores y entonces ahora sí nuestra clase de cliente controller ya no tiene errores. La colección cliente se puede ordenar a través del método sort de collections porque ya tiene un mecanismo de manera interna para comparar y eventualmente ordenar estos datos. Bueno, aquí lo que vamos a ver entonces, pues es cómo ordenar. Vamos a modificar un poco este for, vamos a colocar un mensaje, vamos a ordenar y después vamos a imprimir otra vez los datos después de que ya fueron ordenados. Vamos a compilar y vamos a probar nuestra clase. Como podemos ver, en la parte de arriba aparece el listado de los objetos de tipo cliente tal como fueron agregados de manera original. Después del ordenamiento, podemos comprobar que los datos fueron ordenados basados en el criterio del número de cliente y además lo hace de forma ascendente. Los números menores son los primeros y los números mayores son los últimos. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Qué ocurre si nosotros quisiéramos ordenar los datos de nuestra colección, pero no por el campo número de clientes, sino, por ejemplo, por el nombre, en orden alfabético? No podemos cambiar el criterio que hay en la clase cliente porque entonces perderíamos la posibilidad de que se sigan ordenando
de manera numérica a través del número de cliente. Dicho de otra manera, solo se puede especificar un mecanismo de ordenación y hay que decidir cuál es el campo que vamos a ocupar por default para ordenar. Así que no podemos modificar nuestra clase cliente. ¿Qué tendremos que hacer entonces para ordenar esta clase por algún otro de sus atributos? Bueno, la respuesta la vamos a tener precisamente en otra interfase que nos permite definir y crear criterios de ordenamiento de colecciones. Y eso es precisamente la clase Comparate. Esta interfase que está en el paquete Java Util, lo que hace es crear precisamente clases que definan un criterio de ordenamiento para estas clases que queremos manipular. En este caso, nuestra clase cliente. La clase cliente ya define un criterio de ordenamiento, que es el número de cliente, pero a través de esta interfaz yo podría crear otra clase y que esa clase tenga su propio método compare para definir una manera diferente de ordenar los datos. Esta clase comparator, si examinamos la documentación, vamos a revisar sus métodos abstractos y vamos a ver que tiene dos métodos precisamente para comparar o para saber si son iguales dos objetos. El método que nos interesa en este caso es el método compare. Vamos a ver que el método compare recibe como parámetro dos objetos. Y lo que debería hacer este método es el código o el algoritmo para decidir cuál de estos objetos es menor al otro. Y entonces esta interfase es la que vamos a usar para crear un objeto comparador que nos permita definir un criterio adicional al que ya está implementado en la clase cliente. Vamos al código y veamos cómo se crean estos criterios. Lo primero que debemos hacer es importar esa interfaz que se llama Comparate. Vamos también a agregar aquí en nuestro código estos comentarios de referencia que nos indican de dónde estamos obteniendo la información de las nuevas clases o interfaces que vamos usando. Ahora, como toda interfaz, hay que recordar lo siguiente. Una interfaz requiere una clase para ser utilizada, es decir, una clase debe implementar esta interfaz y en el cuerpo de la clase deberíamos implementar los métodos que nos interesan, en este caso el método compare. Ahora, hay una manera simplificada de hacer eso, es decir, una manera de evitar crear otra clase, otro archivo que implemente esta interfaz y defina en el cuerpo los métodos, y lo podemos hacer de manera inmediata en nuestro propio código. A eso se le llama precisamente crear una instancia también de la interfase. Vamos a ver el código. Esta sería la sintaxis para crear en este momento un objeto que implementa la interfaz que a nosotros nos interesa. Ese objeto en este caso se llama comparador por nombre. Es el nombre que le hemos dado a esta variable y es un nombre representativo de lo que hace. ¿Cómo funciona? Bueno, ponemos el nombre de la interfaz. Después, como ya sabemos que la interfaz va a manejar objetos de tipo cliente, pues hacemos uso de los genéricos en Java y le decimos, vas a comparar objetos de tipo cliente. Y después creamos, como si fuera una clase normal, una instancia de la interfase compare. Sin embargo, como toda interfase, aquí incluso la propia herramienta nos dice que no se han implementado los métodos que tiene como obligatorios esta interfaz. Y lo que vamos a hacer es que antes de terminar la declaración de esta
variable vamos a poner entre llaves, vamos a hacer un bloque de código y lo que vamos a agregar en el interior de este bloque de código precisamente es la implementación del método que a nosotros nos interesa. Es decir, que vamos a sobreescribir aquí el método compare que, pues como ya especificamos aquí que van a ser objetos de tipo cliente, ya no tengo que especificar que son objetos genéricos, sino puedo crear variables de este tipo. De tal suerte que cuando lleguen estos dos objetos, yo puedo a través de un código en particular, de un algoritmo, definir cómo se van a comparar. ¿Y cuál es ese criterio que vamos a ocupar? Bueno, vamos a poner aquí, entre paréntesis, va a ir lo que vamos a regresar. Primero, yo quiero comparar estos objetos usando un campo diferente al número de cliente, que en este caso es el nombre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener de el primer objeto, que se llama cliente 1, el nombre. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues tenemos un método para eso que se llama precisamente getNombre. Eso me va a devolver un string. Y los strings, al igual que los integers, ya tienen un método que se llama compareTo, en donde yo le proporciono una cadena como parámetro y el método me devuelve un valor numérico indicando si estas variables son iguales, si alguna es menor o mayor que el valor que le estoy proporcionando. ¿Qué string le voy a pasar en este caso? Pues precisamente lo que devuelve getNombre, pero ahora del segundo objeto. De esa manera estoy comparando los nombres de estos dos objetos y a través del método compareTo voy a decidir si una de estas cadenas que estamos comparando va antes o después de otra. Y de esta manera, como pueden ver, estamos evitando, por un lado, crear otra clase adicional para implementar la interfaz comparator y estamos usando este método simplificado para que en el momento que vayamos a usar un comparador diferente al que ya tiene implementada la clase cliente, lo podamos hacer en cualquier momento. Ahora, esto se puede aplicar para cualquier tipo de clase que nosotros queramos. Lo que estamos haciendo es crear como un criterio de comparación diferente al que ya trae implementada la clase. Ahora, ya que tenemos este criterio, podemos ordenar nuestra colección. Sin embargo, hay que recordar lo siguiente. Las colecciones, y particularmente el método sort de collection, la documentación nos dice que tiene dos versiones del método. El primero que recibe una colección y el segundo también recibe una colección, pero también recibe un parámetro de tipo comparator. Esa es la manera en la que nosotros podemos usar nuestro comparador. Bien, la manera en la que vamos a usar entonces ahora el método sort es el siguiente. El método se sigue llamando igual, pero voy a colocar como parámetros uno el nombre de mi colección y después el nombre de mi comparator. De esa manera, a la hora de querer ordenar, va a ocupar este comparador y pues obviamente los datos que vayamos a mostrar pues deberán de estar ordenados ahora por un criterio diferente o por un campo diferente. Vamos a colocar esto por aquí para imprimir ahora los datos y vamos a probar nuestra clase. Podemos ver en este caso tenemos primero el listado de los datos en el orden en el que fueron agregados a la colección. En el segundo listado tenemos a los datos ordenados a través del campo número de cliente, que es el campo por default por el cual se van a ordenar estos objetos.
Y aquí en este otro listado tenemos los datos ordenados por un criterio y diferente, por un criterio que creamos en el momento en que lo necesitábamos y el cual va a ordenar los datos de acuerdo al nombre de nuestros clientes. Aquí lo vemos ordenados a través de ese campo en orden ascendente. Llegado a este punto, un buen reto para comprobar que entendiste cómo manejar los comparadores y cuál es su utilidad, sería ahora modificar este programa para comparar y ordenar los datos a través del campo email. Te doy un tip. ¿Qué es lo que necesitarías hacer? Crear un comparador con el criterio que a ti te interesa, escribir el código que va a comparar los valores, en este caso de las cadenas de email, y después usar ese comparador para ordenar la colección en cuestión. Dejamos ese reto en la mesa para que lo puedas resolver y practicar. En el siguiente video vamos a ver la utilidad de usar iteradores y en qué casos es muy importante usarlos.